una síntesis orientada desde el punto de vista de la actuación administrativa y los actos electrónicos, de los hechos, argumentos y decisiones relevantes en el laudo en el caso Glencore, y se analiza su relevancia para la actuación de la administración y para futuros casos de inversión en Colombia. Planteando la siguiente pregunta: ¿de qué manera la incorporación de pruebas electrónicas como los correos electrónicos utilizados en el proceso de negociación del otro sí, en el caso Glencore, ha impactado la trascendencia y legitimidad de los actos administrativos en Colombia? ¿Y qué mejoras podrían implementarse en la gestión de inversiones internacionales para prevenir controversias similares en el futuro? Los demandantes son, en consecuencia, acreedoras de medidas restitutivas, porque el caso fue sometido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, siguiendo el Tratado de Inversión Bilateral entre Colombia y Suiza. Prodeco International, IG y CG Prodeco S.A. demandaron a la República de Colombia. El origen del diferendo es que la controversia surgió a raíz de la suscripción de un otro sí al contrato minero existente entre las partes, restitutivas al esquema de la contraprestación para la explotación de la mina Calenturitas. Las acusaciones de corrupción fueron que Colombia argumentó que el Glencore garantizó condiciones favorables en el otro sí, mediante corrupción, acusando al mismo de sobornar a funcionarios colombianos, lo cual Glencore negó. Se evidenciaron disputas en torno a la interpretación de elementos esenciales del contrato, como el precio definitivo y las condiciones de contraprestación, como las regalías, el CIB, etc. Durante la negociación se utilizaron comunicaciones electrónicas, correos electrónicos internos que fueron incorporadas al expediente probatorio, lo que ilustra la importancia de los actos electrónicos en el proceso administrativo y arbitral. La investigación de la Contraloría, tras la firma del otro sí, concluye que sí se realizó un proceso de responsabilidad fiscal que concluyó que el otro sí perjudica a Colombia, resultando en sanciones financieras para Prodeco. Dentro del arbitraje, Glencore argumentó que las acusaciones del Estado colombiano constituyeron un trato injusto y expropiación indirecta, violando el Tratado de Inversión Bilateral. Los argumentos centrales y las controversias planteadas es que, por una parte, se argumentó que la modificación contractual favoreció indebidamente a Prodeco en detrimento de los ingresos del Estado, pues se pretende que la negociación y posteriores actas se sustentaran en supuestas fallas de análisis y en algunos puntos se elevara la posibilidad de irregularidades en la negociación. La contraparte intentó sostener que hubo influencias indebidas y en ciertos momentos alegaciones de corrupción o mala fe en la forma en la que se estructuraron y se aprobaron los otros síes contractuales. Un aspecto importante fue la discusión en torno a la prueba electrónica, por ejemplo, la cadena de correos, que quedaron en evidencia y se reclamó su valor probatorio para demandar y demostrar la existencia o no de conductas ilícitas en el proceso negociador. Asimismo, se analizó si las decisiones internas y el cumplimiento de las normativas administrativas, por ejemplo, la participación o no del comité de contratación, la aprobación por el consejo directivo y el proceder del director Ballesteros, eran conformes a lo exigido por la normativa interna y el marco legal aplicable. Las decisiones relevantes conocidas en el laudo arbitral, tras analizar tanto la evidencia documental como las comunicaciones electrónicas, se concluyó que las pruebas no demostraron de forma suficiente que Prodeco o su matriz Glencore actuaran con dolo, corrupción o mala fe, que privara el contrato de la protección adecuada. Se valoró que aunque existieran discrepancias en la negociación y la interpretación unilateral de ciertos términos contractuales, la actuación del Estado y de la entidad encargada, Ingiominas y sus sucesoras, se llevó a cabo conforme a un procedimiento administrativo, con la participación de diversos órganos internos y la incorporación de pruebas electrónicas que respaldaron las decisiones. En consecuencia, se reafirmó que el laudo no solo declara la validez de ciertos actos contractuales, sino que orienta sobre la forma en que la administración debe adoptar mecanismos de control y revisión que garanticen la transparencia en la contratación estatal. La relevancia del laudo para la actuación administrativa y futuras inversiones es que hacia una gestión pública transparente, la integración de buenas prácticas administrativas y la documentación digital es pertinente y de obligatorio cumplimiento de los requisitos de fondo. Como primero, el impulso a las buenas prácticas administrativas, donde destaca la importancia de la actuación administrativa precisa y de la debida diligencia en la fase de negociación de contratos e instrumentos complementarios, especialmente en sectores estratégicos como la minería. Se enfatiza la necesidad de basar las decisiones en análisis técnicos y económicos consistentes, promoviendo la transparencia e integridad de cada proceso negociado. Como segundo, la interacción con inversionistas extranjeros, donde se subraya la relevancia de establecer relaciones claras y estructuradas con inversiones extranjeras mediante contratos y normativas que definan inequívocamente las obligaciones y derechos de cada parte para evitar malentendidos o disputas sobre modificaciones contractuales. La documentación precisa, especialmente a través de comunicaciones digitales como los correos electrónicos, refuerza la trazabilidad y la integridad de las interacciones, ofreciendo evidencia sólida en la negociación. Como tercero, el refuerzo de mecanismos internos en el laudo arbitral, donde impulsa el fortalecimiento de controles y protocolos internos,
tales como la consulta al comité de contratación y la integración de la alta dirección, para garantizar que cada acto administrativo se realice siguiendo el procedimiento establecido y probado. Este enfoque permite asegurar que los procesos de toma de decisiones se desarrollen de manera transparente y se apoyen en análisis técnicos, salvaguardando la integridad de la actuación estatal. Como cuarto, las implicaciones legales y económicas. Las decisiones sientan un precedente para que en futuros casos de inversión se revise no solo la sustancia de los acuerdos contractuales, sino también la forma en la que se han adoptado los actos administrativos, favoreciendo una mayor transparencia y seguridad jurídica. El laudo enfatiza la importancia de documentar digitalmente cada etapa del proceso, lo que mitiga la exposición a controversias legales y arbitrajes internacionales y protege el patrimonio del Estado, sin vulnerar los derechos de los inversionistas. Este caso ilustra cómo la complejidad y los retos asociados al manejo de inversiones extranjeras pueden influir significativamente en la percepción y la realidad de la legalidad y la justicia administrativa, siendo esencial salvaguardar el interés nacional mediante la adopción de procedimientos claros y transparentes. Por lo mismo, es importante manifestar, a modo de recapitulación, que las excepciones de jurisdicción. Colombia alegó la ilegalidad y la falta de jurisdicción del tribunal bajo el argumento de corrección y elección de la vía. Las decisiones del tribunal, donde rechazó las acusaciones de corrupción debido a la falta de pruebas suficientes y confirmó su competencia para resolver el caso, centrando su análisis en si hubo trato justo y equitativo por parte de Colombia. Las conclusiones sobre el otro sí número 8 es que el tribunal analizó en detalle si las implicaciones económicas del otro sí, concluyendo que no era perjudicial para Colombia y que las acusaciones de mala fe no se sostuvieron. Las compensaciones, dentro de este laudo arbitral, el tribunal finalmente decidió sobre las reparaciones económicas, favoreciendo a Glencore en su reclamación contra Colombia. El caso Glencore es un hito en la interpretación de la actuación administrativa en materia de contratación estatal y en el uso de medios electrónicos como prueba. Para la actuación de la administración implica la necesidad de fortalecer los controles internos y documentar detalladamente cada paso del proceso negociador, y para futuros casos de inversión ofrece pautas acerca de la importancia de la transparencia y el apego riguroso a los procedimientos administrativos para salvaguardar tanto los intereses del Estado como la seguridad jurídica de los acuerdos celebrados. Los demandantes son en consecuencia acreedores de medidas restitutivas según las siguientes disposiciones sujetas a discusión judicial. El análisis de la jurisdicción, las excepciones de la admisibilidad y el fondo de las reclamaciones, las cuales se centran en presuntos incumplimientos del estándar del trato justo y equitativo. Las excepciones de elección de la vía. El litigio inicia al cuestionarse si la solicitud de arbitraje presentada el 4 de marzo de 2016 cumplía con la denominada elección de vía, contemplada en el artículo 11 del tratado. La parte demandada sostiene que Prodeco, habiendo recurrido previamente a la conciliación mediante la presentación de una solicitud ante la Procuraduría y en procesos locales, optó por someter la disputa a la jurisdicción interna. Así se argumenta que esto limitaría la competencia del Tribunal Internacional. No obstante, el tribunal analizó los requisitos estipulados en el artículo 11, particularmente el inciso 4, que demanda la remisión a un tribunal nacional o a cortes administrativas, dado que la solicitud de conciliación fue presentada ante la Procuraduría, ente administrativo que no cumple con la condición de tribunal. Dicho requisito no fue satisfecho, aunque pruebas posteriormente evidenciaron que la remisión formal se concretó con el inicio del proceso de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esto ocurrió después de que las demandantes ya hubieran optado válidamente por el arbitraje internacional. La controversia se centra en si la solicitud del arbitraje del 4 de marzo de 2016 cumplía con la elección de vía del artículo 11 del tratado. La parte demandante argumentó que Prodeco, al acudir primero a la conciliación mediante una solicitud ante la Procuraduría y procesos locales, optó por la jurisdicción interna, limitando así la competencia del Tribunal Internacional. Sin embargo, el tribunal concluyó que la solicitud ante la Procuraduría no cuenta como remisión ante un tribunal nacional o corte administrativa, requisito exigido por administrativo de Cundinamarca. Esto ocurrió después de que las demandantes ya eligieran válidamente el arbitraje internacional. Por eso, se desestimó la excepción de elección de vía, confirmando la restitución para someter la controversia al arbitraje internacional, que fue ejercido de manera válida. Es importante traer a colación la controversia de la cláusula paraguas del artículo 10, inciso 2, que cubre compromisos de acuerdo escritos previos. La demandada argumenta que Colombia no dio su consentimiento para someter estas disputas al arbitraje. Sin embargo, el tribunal, aplicando los principios de la Convención de Viena y el protocolo del tratado, concluye que el consentimiento estatal fue incondicional e irrevocable para resolver disputas de inversión, exceptuando únicamente lo relacionado con la cláusula paraguas. Por ello, el tribunal determinó que no tiene competencia para conocer reclamaciones basadas en